Continuamos en su programa Criterios, ahora con nuestro invitado, ingeniero Miguel Pérez Abad, presidente de Fede Industria. Bienvenido, Miguel, gracias por aceptar la invitación. Gracias por la invitación. Bueno, Miguel, escuchábamos en el segmento anterior a la presidenta de Concecomercio una cantidad de opiniones, bueno, que tú tendrás alguna respuesta con relación a eso. Sí, yo creo que la primera reflexión sobre el tema de abastecimiento, que no necesariamente es suficiente con la producción. Amartya Sen, Premio Nobel de Economía, demostró científicamente que los problemas de distribución eran tan acuciosos y generaban tanta inestabilidad en los niveles de abastecimiento como los problemas de producción. El mundo en algunas regiones sobreproduce alimentos y sin embargo en esas mismas regiones hay situaciones de hambruna. ¿Y en Venezuela cómo estamos? Venezuela creo que hay una tarea allí importante con las redes de abastecimiento, distribución, con el tema de la producción también, en un momento en el cual yo diría que esta crisis es la madre de las oportunidades para cambiar el modelo productivo nacional y los industriales van a tener y tienen muchas oportunidades ahora porque ya se acabó aquella distribución de dólares o esa capacidad que tenía nuestra principal industria, que es la petrolera, para abastecer las necesidades del país en materia de divisa o moneda dura. Así que allí vamos a tener una inmensa oportunidad para el país. O sea, ¿dónde debemos ir entonces, ya que no tenemos esa posibilidad de la renta petrolera? Yo creo que lo primero es reconocer que Venezuela agotó en los primeros 100 años de explotación petrolera una manera de desarrollar la economía. ¿Tú crees que se agotó la economía rentista en Venezuela? No la podemos agotar porque dependemos mucho todavía del petróleo, pero en todo caso esto nos permite hacer una reflexión profunda a todos los venezolanos y venezolanas sobre los grandes retos que tenemos por delante. Y el primero es que reconociendo que un país que solamente exporta un producto es un país vulnerable, bueno, desarrollar todas nuestras capacidades productivas y tecnológicas en el país, que son muchas, que tenemos grandes facilidades, que tenemos todo para que las cosas nos salgan bien, más allá de las dificultades que tengamos en el presente, algunas ya identificadas, el tema del funcionamiento de la burocracia, lo complejo que es para las exportaciones, si todas esas variables se están trabajando de manera muy eficiente y Venezuela va en esa búsqueda. Miguel, ahí de ese marco regulatorio. PDVSA ingresa, es decir, los dólares que ingresan a Venezuela, el 98% corresponden a PDVSA. Es correcto. Ahí tenemos dólares a 6.30, al de 12, 10, tanto, 200, el dólar es extraño cucuteño. Hay quien dice que esa multiplicidad de cambios no puede continuar. ¿Qué crees tú de eso? Hace complejo la determinación de los costos en el país, pero normalmente todo lo que es alimento y todo lo que es fármaco, farmacia, medicamentos, va a 6.30. El resto se va ajustando, pues dependiendo del sector, o a la tasa CIMADI o a la tasa SICAT. Nosotros creemos que hay que simplificar eso, pero digamos, para poder regular. Esos son los productos que se nos van por la frontera, Miguel. La mayoría de los productos como que la se gasolina, nos van. pues, por ejemplo. Sí, la mayoría o sea, de los ¿qué hacer con eso en todo Bueno, digamos, nosotros hemos hablado de un sistema de armonización de precios que nos permita ir desplazando y dándole valores justos a los productos que se importan o se manufacturan en Venezuela. Creemos que ya hay un frente, mejorar los niveles de distribución. Creo que tenemos un problema político en la frontera que hay que resolver. El presidente lo ha abordado con el cierre que ha habido de la frontera, por ejemplo. Necesario porque las crisis son necesarias para poder abordar la construcción de salida. El presidente, antes de, digamos, tomar una medida como esta, que luce extrema, pero que vamos a ver que ya está teniendo efectos positivos para el país, no tanto para Colombia, pero sí para Venezuela, tomó la medida de crear una zona económica especial para, digamos, que aterrizar inversiones productivas y para comenzar a cambiar el modelo económico en el cual ha venido funcionando, sobre todo la zona fronteriza, que creemos además que es la vía necesaria para poder diversificar la producción y generar una economía que permita que esas personas, esos venezolanos, colombianos, que viven básicamente de un negocio del contrabando, de un negocio ilícito que afecta mucho al país, puedan ir migrando a esta nueva dimensión productiva regional. Dicen que detrás de todas estas crisis existen grandes oportunidades. ¿Cómo ves tú la situación actual? Sin lugar a dudas. Nosotros estábamos muy cómodos, estábamos en la zona de confort. Los comerciantes o los importadores importaban barato, vendían barato, los industriales compraban insumos baratos en el país,
Es decir, el gobierno tenía dólares baratos para sus importaciones, pero eso yo creo que se acabó. Ese es mi criterio. Si nosotros queremos producir más y mejor en Venezuela, hay que darle un tipo de cambio justo, un valor al tipo de cambio justo que permita estimular la producción nacional. Y me refiero ahora, por ejemplo, a la decisión que tomó China, que preocupa mucho a los Estados Unidos, por ejemplo, de devaluar su tipo de cambio para aumentar, para darle ventaja a los productos hechos en China. Bueno, la política monetaria allí está funcionando y los chinos toman esto como un estímulo. Colombia también acaba de devaluar, por cierto, porque aquí pareciera que si se devalúa es una tragedia. Y resulta que Colombia también devalúa para proteger a sus industriales. Ahora, si nosotros devaluamos en Venezuela es que el país está en crisis. Fíjate la contradicción que hay. Entonces nosotros sí creemos que hay que simplificar los tipos de cambio, que hay que privilegiar a la producción nacional. ¿Cuáles serían esos topes o esos márgenes que tú consideras? Es un poco complicado. Yo creo que los técnicos tienen que irlo determinando y además es algo muy importante porque cuando hablamos de devaluar, hay preocupación por a lo mejor el encarecimiento de los productos de la cesta básica. Allí hay que tomar medidas, igual que con los salarios. Es importante que los trabajadores y las trabajadoras y la familia venezolana preserven su poder de compra, porque esa es una de las fortalezas que tiene el país. En toda la región, el mercado de consumo más vigoroso y más fuerte es el venezolano. Y eso se le debe al presidente Chávez y a su visión de distribución de la renta petrolera nacional, porque eso no lo teníamos en la década de los 90, donde teníamos una pobreza extrema, pero además no había clase media. El presidente Chávez gana la revolución, llega al poder con el 35% de los votos de la clase media, por lo menos. Entonces, quiere decir que estaba prácticamente extinta. La revolución generó una poderosa clase media popular que hoy en día consume, cambió sus hábitos de consumo, consume proteína animal, que la demanda, el pollo, la carne, el pescado. Bueno, la FAO reconoce una gran cantidad de además que tiene que privilegia también los bienes de consumo, televisores, neveras, carros, es decir, que tenemos una sociedad que está en pleno crecimiento. Y bueno, no solamente los empresarios y las empresarias, que saben que lo que producen o lo que importan o lo que distribuyen, todo se vende. La ley del trabajo, tenemos grandes ventajas. Miguel, la ley del trabajo, que hay muchos empresarios que si rechazan ese nuevo instrumento. Bueno, la ley del trabajo que nosotros tenemos en Venezuela es una de las más modernas del mundo. A lo mejor nos adelantamos mucho en el tiempo, no lo sé, pero la ley te da primero es una dimensión totalmente renovada y distinta. Yo creo que es que no se entiende la ley, no se estudia la ley, no se aplica de manera adecuada y allí tenemos una responsabilidad tanto del gobierno nacional como los empresarios y las empresarias. Pero por ejemplo, esta ley protege al proceso social de trabajo, pero también protege a la producción. Es decir, le da privilegios a la pequeña y mediana industria para no detener, por ejemplo, los procesos productivos. O sea, le impone límites inclusive a la actividad sindical, por ejemplo. Entonces, la ley construye ahí algún equilibrio y algo muy importante, coloca a los trabajadores y trabajadoras y al proceso social de trabajo como vanguardia de la producción. Y allí las pequeñas y medianas industrias, donde sus propietarios son trabajadores propietarios, bueno, están protegidos también. Mira, Miguel, en el Plan de la Patria está como una referencia fundamental las comunas. ¿Cómo se vincula eso al modelo productivo que tú propones? Lo primero que me parece que la anterior invitada pues, desconoce un poco los alcances de las formas comunales de producción. Europa está minada, España, Italia, digamos de articulaciones comunales. Las cooperativas son una expresión de las comunas, sí, son poblaciones que producen y son muy exitosas, exportan leche, carne, frutas, por ejemplo. O sea, es una expresión de la economía comunal. Son muy vigorosas y poderosas. La economía comunal tiene que insertarse de manera definitiva con el resto. Es una palanca, es un engranaje más del proceso productivo nacional. Miguel, vamos a escuchar unas preguntas que nos van a hacer desde la calle. Las empresas tomadas por el gobierno, ¿qué es lo que están produciendo? ¿De qué manera se puede dinamizar los procesos productivos en Venezuela? ¿Qué realmente podemos hacer o qué se puede hacer para recuperar el aparato productivo nacional? Como punto de solución a los problemas vitales que estamos viviendo en este momento. Me gustaría saber cuál es la razón por la cual hay tantas colas y tanto bachaqueo. Bueno, esas son las preguntas que nos hace nuestra gente de la calle, pero nos las responde en el próximo segmento. Ya regresamos.